Y lo que voy a tratar es el tema del azar, algo que dejó un poco Cristian por ahí suelto y que me va a permitir retocar o retomar algunas cuestiones del azar en las decisiones bioéticas. Mi participación no va a ser tanto sobre biopolítica, ni tanatopolítica, ni todo ese tipo de cosas, sino más bien quizá puede ser un puente hacia lo político. Entonces, en la parte introductoria, lo único que quiero tratar es hacer una distinción breve que se hace en la guía de los tipos de polémica, que podemos encontrar una polémica circunstancial, es decir, que cuestiones políticas, en este sentido como muy lato de política, están alrededor de la guía. Sí lo sacaron los de la UNAM, sí se desdijeron, sí este no es el grupo que yo quería, sí habían mejores filósofos para decirlo. Son temas que podemos considerar circunstanciales que están alrededor de la creación de la guía. Por el otro lado están los temas que tienen que ver con el contenido, es decir, qué es lo que hay dentro de la guía, ya sea en este sentido a nivel normativo, como ya se discutió de si tengo a dos pacientes, qué es lo que debo hacer, si lo dejo morir o no lo dejo morir, etcétera. Todo este tipo de cuestiones como muy particulares de la toma de decisiones. Y por otro lado están temas que tienen que ver con esto que suele llamar metaética, que son cuestiones conceptuales que están detrás de la mayoría de las cuestiones normativas. Es decir, si la teoría de Bentham es mejor que la de Kant, son cosas que preocupan más bien a los académicos que propiamente a la gente que hace bioética. Pues bajo esa perspectiva, yo lo que me voy a enfocar sobre todo es estos dos puntos últimos, la normativa y la metaética. Pues un punto que se suele señalar que fue la polémica que desató quizá gran parte, yo me atrevería a decir, de todo el rechazo a la guía, es el término del azar, ¿sí? Y esta es la única cita que voy a leer, es la manera aceptada de asignar recursos escasos cuando nos encontramos en situaciones donde los pacientes son similares, es seleccionar al azar. Seleccionar al azar evita que consideres impertinentes entren en el juego. Y de hecho, en algunas versiones previas de la guía que se publicaron, incluso se hablaba de que se podría lanzar una moneda. Entonces eso fue, digamos, lo que lanzó, creo que, una polémica tanto a nivel circunstancial como a nivel de contenidos. Como la 4T asquerosa, o los políticos, o lo que sea, van a decidir sobre nuestras vidas con lanzar una moneda. Entonces eso fue muy polémico. Entonces lo que quisiera por principio hacer es, uno, decir que el tema del azar dentro de la propia guía está contextualizado. O sea, no es que la guía diga, es una guía para solucionar problemas al azar. El azar es una de las consideraciones que se toman en cuenta justo con un montón de principios normativos. Es decir, la estructura que tiene la guía es de dos partes. Es una parte que la misma guía lo dice, es una parte de justificación bioética, y la otra tiene que ver con la metodología, con los equipos de triaje, etcétera, cómo se va a organizar. En la parte de la justificación es donde entra el azar, y ahí es donde vienen todos los principios bioéticos. Ahora, dentro de los principios bioéticos se mencionan muchos principios que ya fueron mencionados por algunos de mis colegas, como el que llega primero, el de la edad, hay un montón de principios, y esos, por decirlo, son los principios que se consideraron en la guía. En la discusión bioética hay muchísimos principios que se consideran, el principio de justicia, etcétera, para poder dirimir este tipo de problemas. Ahora, la pregunta que quiero como que lanzar de manera polémica y un poco atractiva es ¿por qué se desecha la noción del azar? O sea, ¿por qué es tan aberrante la idea del azar en la toma de decisiones médicas en particular? Pues lo que voy a hacer en esta segunda laminilla es solamente dar como un contexto, aquí no voy a explicar nada, solamente es darles la idea de que el tema del azar es un tema serio, ya lo había dicho Cristian, y aquí les doy algunas ideas de cómo se ha tratado en la historia de la filosofía y sobre todo en la metaética contemporánea. Dos de los autores más conocidos es Thomas Nagel y por el otro lado Bernard Williams. Son dos de los autores que, digamos, a nivel conceptual lo han tratado mucho, ¿sí? Y sobre todo aquí lo único que quiero resaltar son dos condiciones específicas, que es como se articuló el debate en Estados Unidos, es la condición del control y la suerte moral, ¿sí? Entonces, básicamente lo que se suele decir con la condición de control es que todo aquello bajo lo cual un agente no pueda tener control no puede ser moralmente responsable de ello. Y usualmente esto se asocia a las teorías kantianas y otro tipo, pero usualmente creo que a nivel cotidiano la gente diría eso, ¿no? Si una persona no está a su control, no podríamos decir que está mal moralmente. Si alguien me pisa y esta persona me dice, no me di cuenta, yo no podría, esto que llaman, atribuirle responsabilidad por ese acto. Sin embargo, el caso de la suerte moral es muy interesante porque lo que nos dice es que pese a que el agente no tiene control de las circunstancias, podríamos decir que tiene alguna responsabilidad moral. Y el caso que pone Bernard Williams es una persona que va manejando un auto, se atraviesa un niño, lo mata, y pese a que diríamos que no tiene una especie de responsabilidad moral fuerte, tendemos a tener cierto tipo de actitudes reactivas, como le dice Strawson, frente a este tipo de agente. Diríamos a lo mejor que no es moralmente culpable, pero debía ser más prudente, etc.
Entonces, lo que quiero que se den cuenta es, ya no voy a explicar esto, solo lo menciono, es, por ejemplo, se habla de tipos de suerte. O sea, cuando estamos hablando del azar, debemos de tener en cuenta que no siempre es del mismo tipo, el azar y la suerte. Hay una distinción griega entre lo autómaton y la tige, pero aquí hay como 4 posibilidades de entender la resultante, circunstancial, constitutiva y causal. Si al ratito sale una pregunta, quizá voy a andar sobre ese punto, pero es para que se den cuenta que a nivel teórico es todo un problema muy complejo que es lo del azar. Y tomando este punto, que es el punto más radical, es la cuestión del azar en la toma de decisiones. Si es el caso que podemos mostrar que no podemos controlar absolutamente nada y que la agencia solamente es una ilusión, tendríamos que dar en cuenta que todas las decisiones que tomamos son azarosas. Y entonces, ¿por qué hay tanta polémica sobre la decisión del azar si a final de cuentas nuestras acciones a nivel de una teoría de la acción o una teoría moral, todas son absolutamente azarosas? Es decir, todo ya parte de un principio de indeterminabilidad y entonces en ese sentido, pues no habría tanto escándalo por la decisión del azar. Y finalmente, para conectarlo con el tema de la bioética, ya se había mencionado un poco, pero justo como lo mencionaba la doctora Marina y también lo mencionó Cristian, el nivel de la reflexión bioética es muy, muy complejo y muy distinto de los otros niveles de reflexión. Aquí solamente la literatura ha más o menos alcanzado 3 puntos. La clínica, que es la que corresponde con los médicos en la práctica cotidiana, las políticas públicas, los sistemas de salud y los gobiernos, y las decisiones de la bioética, o digamos la reflexión de los académicos que se dedican a la bioética. Y el problema es que este tipo de pandemia incluye los tres niveles. Y además, lo que se suele decir en situaciones como la que tenemos, que es una contingencia, usualmente en temas de políticas públicas, la práctica clínica se subsume a las políticas públicas. ¿Qué es lo que ¿Por qué le hacemos caso al doctor López Gatté? Pues porque se subsume, no porque es un médico, no está tomando decisiones a nivel clínico, sino a nivel de políticas públicas. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se note es que esa reflexión en esos niveles es muy compleja. Ahora, en relación con la teoría, y es lo que se suele decir, por ahí lo dijo la doctora, bueno, varios de los ponentes hace rato, es el hecho de en dónde está la reflexión bioética. Los modelos clásicos suelen decir que la bioética no es más que, por ejemplo, una aplicación de la teoría, entonces serían aplicaciones de teorías kantianas, teorías utilitaristas. La segunda, que es una cosa que es muy fuerte dentro de la bioética, es decir, no necesitamos teoría. O sea, la goma, los filósofos, no necesitamos gente que haga el trabajo por nosotros. Los doctores tenemos que tomar la decisión en ese momento con las intuiciones ordinarias que tengamos. Y además por lo que se mencionaba de que es un factor de urgencia, o sea, no puedo esperar a que salga el paper mejor organizado, el mejor congreso sobre bioética para tomar una decisión que tengo que tomar mañana. Entonces, en ese sentido, mucha gente habla de la antiteoría. Y los que son un poco más prudentes tratan de hablar de una teoría media. Es decir, que si bien se contemplen criterios normativos y teóricos, también sean un poco congruentes con la realidad volátil de la bioética. Entonces, al final, lo único que quiero plantear es o la posibilidad de lo que se suele llamar en teoría política las teorías no ideales, es decir, no de partir de situaciones ideales, como se suele atribuir a John Rawls, sino como otras teóricas, como Elizabeth Anderson, cuando habla del racismo, de partir de condiciones no ideales para generar algún tipo de normas generales. Sí, sería nada más, con eso terminaría mi presentación, espero no haberme pasado mucho. Gracias. Hablamos entonces de que pues el azar no parece tan azaroso ni tan al azar, y que en el sentido de que finalmente forma parte de una cadena de acciones y una toma de decisiones, y esto es muy interesante, ¿no? Porque además, pues un elemento importante de la teoría ética tiene que ver con a quién le atribuimos la responsabilidad. Rápidamente, una muy breve semblanza de Carlos Mier Aguilar. Es doctor en ciencias biomédicas con especialidad en inmunología y actualmente se encuentra realizando actividades de investigación en la Universidad de Alabama en Birmingham. Pues nos quiere plantear la perspectiva desde precisamente la cuestión biomédica y pues la experiencia que tiene. Pues adelante, bienvenido, muchísimas gracias. Me da mucho gusto que finalmente nos pudimos conectar. Les voy a hablar desde un punto de vista, como dicen, biomédico. Mi formación es enteramente, digámoslo, de ciencias de la salud. No estoy muy involucrado en la parte de digamos, de una formación cercana a la bioética, pero desde este punto de vista me encantaría compartirles algunas cosas que he notado de esta guía, ¿no? La primera cosa que me llamó mucho la atención es pues la cuestión de la edad. La cuestión de la edad me parece que fue también
también algo que generó mucho conflicto en la generación de esta guía. Me parece que uno de los aspectos más importantes para tratar de la guía es que en realidad, pues sí, aunque a nivel mundial se ha intentado utilizar la edad como un aspecto para tomar decisiones bioéticas, la realidad apunta a que está más relacionado con cuestiones de comorbilidades, con cuestiones de enfermedades adicionales a las a la COVID en este caso. Y a partir de eso, pues es cuando se han tomado decisiones. Tenía unos cuantos números que quería compartir, pero se los puedo decir. En algunos estudios que se han realizado aquí en Estados Unidos, en el estado de Florida, por ejemplo, se realizó un estudio de decisiones de triaje para determinar si había un sobretriaje o subtriaje, y se determinó que pues en los adultos mayores es un poco más complicado hablar del triaje sin tener que considerar de manera muy fuerte las comorbilidades, las enfermedades asociadas. De manera muy simple podemos decir que las personas mayores, en este estudio en particular, que las personas mayores de 60 años tienen comorbilidades, tienen al menos una comorbilidad, el 93% de las personas tienen. De mayores de 65 años tienen al menos una comorbilidad, mientras que en personas menores de 60 años, pues solamente el 60% de las personas presentan una comorbilidad. Entonces, como ya platicaron y como se puede ver un poco en la guía, esta parte es muy importante. Creo que hablar de las comorbilidades durante la toma de decisiones bioéticas, hablando desde un punto de vista enteramente científico, pues es de gran relevancia. Otro aspecto que me encantaría poner sobre la mesa es que a pesar de que el triaje es una situación pues que todos vivimos durante esta época de pandemia, en realidad los triajes terminan siendo dictados muy importantemente por las sociedades en las cuales se aplican. No es lo mismo hablar de un triaje en México que hablar de un triaje por aquí, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Y de hecho me encantaría tomar como ejemplo la ciudad de Nueva York, como probablemente muchos de ustedes han escuchado, la ciudad de Nueva York es en la actualidad el epicentro de la pandemia a nivel mundial. Y la ciudad de Nueva York tiene aproximadamente entre 13 y 14 años que desarrolló unas guías precisamente de triaje para la toma de decisiones de a quién asignar ventiladores. Estamos hablando muy particularmente de que el mundo se viene preparando, digamos, científicamente desde hace mucho tiempo para una pandemia respiratoria principalmente, siempre ha sido nuestro gran miedo. Y es por eso que ciudades aquí en Estados Unidos, principalmente la ciudad de Nueva York, tomó esta decisión. En estas guías me encantaría recalcar que, a diferencia de la guía mexicana, el azar no ha sido algo que sea tan criticado. De hecho, el azar es una de las partes fundamentales de la toma de decisión. O sea, a diferencia de la guía mexicana y a diferencia de algunas otras guías en donde se ha satanizado el azar, en la guía de Estados Unidos, si se encuentra uno en un empate, en la guía de Nueva York precisamente, específicamente, si se encuentra uno en un empate clínico, la decisión a tomar es, pues le llaman del lottery, que es como precisamente una lotería. O sea, las personas que tendrán acceso a los ventiladores pues, están determinadas por una lotería. Obviando que inicialmente se tienen que determinar los aspectos. Hay otra cosa que me encantaría mencionar también sobre la diferencia de guías internacionales y su reflejo en las sociedades, es que los criterios SOFA no utilizan exactamente los mismos valores en México ni en Estados Unidos. Y eso es precisamente porque algunos países, en particular hablando de la situación que tenemos aquí en Estados Unidos, pues afortunadamente tenemos un mayor acceso a ventiladores de países como México, lo que permite ampliar un poco estos criterios de selección.
Y finalmente, una diferencia adicional es que he notado que en la guía mexicana no se generan, digamos, puntos muy particulares sobre qué hacer en el caso de, por ejemplo, pacientes pediátricos. La guía de Estados Unidos, la guía de Nueva York, tiene una guía completamente separada sobre los pacientes pediátricos y las implicaciones, pues, desde bioéticas hasta pues, clínicas para tomar decisiones basado en la edad, ¿no? Y finalmente, para ya acelerar esto, pues ya me pasé, me encantaría también hablar sobre los cadáveres, poner sobre la mesa el punto de el manejo de cadáveres. El manejo de cadáveres es importante, creo que en las conferencias diarias el doctor López-Gatell ha mencionado algunas veces el por qué los cadáveres en México particularmente no se recomienda su incineración, aunque a nivel internacional la OMS tampoco lo tiene como recomendación. Pero me parece importante mencionar los aspectos pues, bioéticos y sociales de que en México, siendo un país con una gran cantidad de personas desaparecidas, pues la identificación y el manejo correcto de los cadáveres toma gran relevancia. Gracias. Pues muchísimas gracias. Yo considero que finalmente se pone sobre la mesa una perspectiva que nos va explicando y que nos va mostrando las diferencias que podemos encontrar en aspectos sociales que tienen que ver con la toma de decisiones de salud. Muchísimas gracias. Voy a darle la palabra ahora al doctor Dejan Mihailovic, quien es licenciado en Sociología y Filosofía por la Universidad de Novi Sad en Serbia, maestro y doctor de Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues es profesor del Tecnológico de Monterrey en las áreas de profesional y posgrado, en áreas como ética, filosofía política y geopolítica, entre otros. Un placer y agradecido estoy por que me invitaste a participar a este tipo de conversaciones. Cuando me llegó tu invitación la acepté de inmediato, pero después me arrepentí al haber dicho sí, porque no sé qué tanto puedo contribuir a lo que se ha dicho en ambos paneles hasta el momento. Te lo digo y se los digo porque desde un principio tuve una gran duda sobre lo ajustado del título, ¿no? En mi mundo, la justicia y la dignidad humana no son incompatibles, al contrario. Creo que sin la justicia no hay posibilidad de vivir una vida digna. Vaya, yo durante mucho tiempo pensé que la justicia es el sinónimo de la Corte Suprema de la Nación o un valor y en mejor de los casos un ideal regulativo. Pero ya con tanta cana uno vuelve a pensar y para mí la justicia hoy en día es un espacio limpio de obstáculos para intentar realizar una vida plena. Y en ese sentido me sentiría falto de sinceridad si no les digo que siento un profundo desprecio por bioética porque hoy está reducida a un compendio de manuales para asignar recursos y orientar la toma de decisiones en condiciones de incertidumbre. Guía biomédica hace 15 o 20 años hubiera sido catalogado como un concepto obsceno. Hoy nos es muy útil. Se lo digo porque el dilema del título de nuestro panel pues es muy atractivo, pero tiene un pequeño defecto, es falso. Es tan falso como lo que estamos discutiendo ahora, que si tenemos 3 pacientes y un respirador, ¿no? Y la maldita pregunta no es a quién de los 3 se los vamos a asignar, sino dónde están chingados los 2 respiradores faltantes. Esa es la pregunta. Y la respuesta a esta pregunta consiste en el hecho de que el presupuesto
militar y en materia de seguridad de Estados Unidos es de 756 mil millones de dólares y el presupuesto de salud es 4 mil millones de dólares. Dado esto, me gustaría, si me restan unos 2 o 3 minutitos más, compartir esto, lo que vengo obsesionándome desde hace ya varios meses, ¿no? Y que tiene que ver con que la historia de la civilización occidental es la historia de un lento y muy opaco aumento de la abstracción. Y me sirve como anillo al dedo una cita del libro de Bifo Berardi que dice lo siguiente. La modernidad tardía puede ser vista como un proceso irreversible de alejamiento de la naturaleza. La voluntad de abstracción es simultáneamente la expresión de la ansiedad y el miedo que invadió el contexto histórico y la condición para el surgimiento de la perfección digital. Tras la sensualidad del simbolismo, tras la precipitación hacia el abismo histórico de la violencia, el sentimiento de lo sublime se desplazó a la frígida región incorpórea de lo digital. En el proceso de abstracción de la modernidad tardía, se negó al cuerpo y se lo transformó en un objeto aséptico. El sexo fue reemplazado con la pornografía y la felicidad con el mantenimiento psicofarmacológico. La abstracción perfecta del mundo digital es el resultado de esta trayectoria moderno-tardía. Abstracción de la producción en las finanzas, abstracción del trabajo en la actividad, abstracción de la utilidad de los bienes, abstracción del tiempo en la sensualidad. Esto me sirve para tal vez encaminar lo que resta de nuestro debate hacia otro sentido, hacia otro sendero. La vida como una forma orgánica de la existencia sometida a la dictadura de la tecnociencia completamente subordinada a los caprichos del capital, o la vida como tal en sí y el amor a ella. Me alejaría yo de la ética y de la bioética y me acercaría mucho más a la estética y a la erótica, pero esto sería ya otro tema. Lo que quiero decir, y con eso termino, creo que hoy en día estamos inmersos en un tipo de capitalismo llamado cognitivo. El motor de la acumulación ni es la industria, ni es el comercio, sino la información, Big Data, ¿no? Y la disipación de todo esto. Ese capitalismo cognitivo nos arrojó hacia la condición del trabajo precario, que a su vez rompió lazos de solidaridad, y entonces, diría el propio Bifo, más que ser cognitivo, el capitalismo actual es semiocapitalismo, es decir, una configuración entre la economía y el lenguaje. Ya para finalizar, solo diría que en ese sentido, prácticamente estamos en la condición de una especie de reivindicación, lo que pasó en Blade Runner y lo que nuevamente se pone de moda, ¿no? Las últimas palabras del replicante que sobrevive hasta el final, ¿no? Y que finalmente es desconectado. Vaya, estamos ante un mundo de tecno-transhumanismo que se basa en el supuesto de esta miniaturización y el perfeccionamiento extremo de los circuitos digitales, de autómatas inteligentes, posibilitarán el reemplazo definitivo de nuestros frágiles cuerpos humanos por androides que son menos perecedores, no son propensos a tener sindicatos y cuyas características físicas y mentales serán prácticamente indistinguibles de las del propio ser humano. En ese sentido, creo que pues si aterrizamos esto a la pandemia, a COVID-19 y todos estos debates que se están suscitando, nuevamente nos enfrentamos a otro, y con eso termino, gran dilema sumamente falso. ¿Salud es un derecho humano o es un servicio pagado?
¿no? Claro, el dinero y el lenguaje tienen algo en común, no son nada, pero mueven todo. Muchísimas gracias, doctor Mihailovich. Le agradezco mucho su participación, que pues tiene mucho que ver con cómo nos organizamos en la vida contemporánea y cuando surgen todas estas cuestiones, todas estas situaciones, cómo de alguna forma pues nos vemos sin recursos reales para poder responder a ellas de una manera igualitaria. Jacqueline es química clínica con posgrados en inmunología y pues se ha dedicado al diagnóstico molecular buscando biomarcadores en pacientes y oportunidades en terapia, específicamente cronoterapia. Quiere decir que pues es altamente especializado su trabajo. También pertenece al grupo de enfoque en nanomateriales que está a cargo del doctor Joaquín Oseguera en la Escuela de Ingeniería y dedicándose al área de diagnóstico, encargada de la biofuncionalización de superficies y hacerlas factibles para determinaciones biológicas. Pues me da mucho gusto también que escuchemos a Jacqueline y la perspectiva que tiene para aportarnos en esta discusión acerca de la bioética. Adelante, por favor. Muchas gracias. Nada más para añadir un poco a lo que decía el doctor Dejan. Entre biomédicos sabemos que COVID-19 en realidad fue una enfermedad que vino a demostrar que hay deficiencias en todos los niveles, deficiencias sociales, deficiencias culturales, de salud y definitivamente deficiencias a nivel de gobierno. Entonces, rápidamente voy a hablar un poco sobre la ciencia que hay detrás de este triaje que ha causado pues mucha polémica. Lo primero es dejar claro que el triaje en realidad es un sistema que surge desde hace muchos años para hacer una categorización y saber cómo manejar a los pacientes y a través de la priorización de sintomatologías que ellos tienen para que se pueda valorar de manera mucho más eficiente, ¿no? Al paciente. Y otro punto importante es que el triaje que se está realizando ahorita para el caso de COVID es un triaje respiratorio que surge en la pandemia de influenza H1N1. Lo que quiere decir es que es en situaciones pandémicas, ¿sale? Porque en situaciones de manera normal, este triaje no se estaría realizando tan rigurosamente como lo vemos ahorita. Y toma en cuenta 4 puntos, ¿no? El primero es verificar que el paciente tiene una enfermedad respiratoria. Después, verificar si tiene todas estas definiciones que ya han manejado en gobernación de definición de COVID. Posteriormente, evaluar clínicamente al paciente y de ahí derivarlo a donde se tenga que derivar. El problema de este triaje es que nos brinda 2 panoramas. El primer panorama es un panorama sin saturación del sistema de salud. Cuando no hay saturación del sistema de salud, lo primero que se hace, así llega un paciente crítico, es decir, un paciente que necesite reanimación en el momento que ingresa, sin saturar el sistema de salud, ese paciente se le da ventilación automatizada. ¿Okay? Y posterior a hacerle la reanimación y a mantenerlo estable, ya se prioriza después si se le hace una escala y si va a continuar, ¿no? Con esa ventilación automatizada. Ahora, el segundo panorama, que es el panorama pues, más precario del sistema de salud, sobre todo en países como México, es la saturación del sistema. Cuando ya hay saturación del sistema de salud, pues aquí sí ya tenemos que entrar directamente un triaje y para hacerlo de manera un poco más objetiva, lo que se hace es buscar escalas de evaluación clínica, es decir, cuántos órganos están dañados en el paciente. Estas escalas es la escala que mencionaron hace un momento, es una escala de SOFA que justo mide cuántos órganos se van dañando. Entre menos puntaje tengas, es que estás más saludable. Entre más puntos, estás pues más deletérea. Ahora, esta es una escala predictiva. Lo que quiere decir es que no solo se ocupa para COVID, se ocupa cualquier paciente que entra a terapia intensiva. O sea, por si no lo sabíamos, nos pasa esto cuando alguien ingresa. ¿Vale? Siempre nos van a hacer una escala de SOFA. Y sobre eso se hace la decisión médica. Entonces, se ha visto que ya hay ciertos rangos de valores de SOFA que equivalen a tasas de mortalidad por arriba del 60% y de ahí hasta el 85%. Ahora, la norma bioética o del manual bioético que mandaron, de hecho, para el caso de COVID, México, pues puntajes bajos de SOFA, obviamente no son pacientes que necesiten pues, ventilación.
Sin embargo, hay un grupo de pacientes que está en medio, ¿no?, de esta tabla, y este grupo de pacientes tiene un valor, vamos a decirlo, intermedio, es decir, tiene dañado entre 1 y 2 órganos, ¿no?, hablando fisiológicamente. A estos pacientes se les va a sumar o se les va a ir poniendo más puntos dependiendo de cuántas comorbilidades tengan. Eso quiere decir que el puntaje puede aumentar dependiendo de qué tan dañado está el paciente. Ahora, una cosa importante de este triaje es que no es una escala que llamaremos definitiva. Lo que quiere decir es que el paciente, si yo ingreso, ¿no?, en estos casos hipotéticos que maneja la norma, si yo ingreso con un SOFA elevado, ¿no?, lo que sería que yo no soy acreedora a utilizar el ventilador, se puede reevaluar el paciente. O sea, sí hay una revaloración entre 24 y 48 horas después. Esta revaloración, ¿para qué se hace? Para justamente no dejar, ¿no?, sin ventilación automatizada a pacientes que ya están en un estado crítico. Si yo voy bajando mis valores de SOFA, me ponen inmediatamente la ventilación automatizada. Y pues esto es bien importante, porque esta escala en realidad es una escala que se puede hacer de manera automatizada. Hay algunos hospitales, no en todos en México, pero es una escala que justo evita un poco de sesgo. Tú vas metiendo valores, es una tabla computarizada, ¿no?, y esta tabla te arroja valores ya ¿no?, numéricos. Entonces, ahí le quita un poco de estrés, ¿no?, porque la norma bioética se maneja que causa demasiado estrés, ¿no?, al médico tratante estar, ¿no?, decidiendo sobre estos valores. Y lo último que nada más quiero mencionar es algo que está bastante complicado, y es la tasa de letalidad, ¿no? La tasa de letalidad global de COVID es de 7%. El problema es que esa tasa de letalidad aumenta, ¿no?, significativamente, como a 14.5% cuando los pacientes son geriátricos. Entonces, si lo comparáramos con tasas, por ejemplo, la fiebre española, que mató a 50 millones de personas, la tasa de mortalidad de la fiebre española era de 3.6%. Entonces, eso quiere decir que dentro de las decisiones clínicas, no es que la vejez sea o los pacientes geriátricos sean en realidad el motivo, la edad, sino todas las comorbilidades asociadas y la tasa de letalidad que se incrementa, ¿no?, en este grupo de pacientes. Con eso es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacqueline. Yo creo que nos das muchos datos que pienso que son relevantes y que además, pues muchas veces nos hacen pensar que esta cuestión de ciencia, para quienes no nos dedicamos a eso, es muy complicada. Sin embargo, yo pienso que dar datos con claridad, con comparaciones, hablando de los procesos, pues el conocimiento siempre nos sirve para tomar mejores decisiones, aunque esa decisión sea una postura. Te agradezco muchísimo tu participación. Y finalmente le voy a dejar la palabra a la profesora Adriana Partida. Adriana es profesora de ética aquí en el campus, es licenciada en filosofía por la Universidad La Salle, maestra en filosofía por la UNAM. Adriana, adelante, por favor, con tu intervención. Quiero abordar la guía desde el principio en el que se basa, que es el principio de la vida completa. Se entiende por el principio de vida completa a la persona que ha tenido la oportunidad de pasar por las diferentes fases de la vida, y se entiende por vida biopsicosocial. Bueno, desde esta perspectiva, y tomando en cuenta que en momentos de crisis es cuando realmente ponemos a prueba el talante, a nivel individual el talante moral, a nivel social, bueno, el talante de nuestros principios políticos, podemos observar que este principio es antidemocrático, ¿no? ¿Y por qué es antidemocrático? Bueno, si tomamos el principio de la democracia, uno de los principios que explica que la democracia promueve la igualdad de los individuos, una igualdad que no se genera o que no se proporciona por naturaleza, y la democracia es ese campo social en donde se aminoran las desigualdades para que justamente personas con una discapacidad o con una enfermedad o con una cierta propensión que no les permiten naturalmente desenvolverse, tengan las herramientas sociales para alcanzar la vida plena que ellos mismos puedan delucidar, ¿no? Bueno, pues efectivamente, si tomamos si tomamos el principio, pues llegamos a la cuenta de que las personas
personas vulnerables, que son las personas mayores o las personas enfermas, bajo este principio, profundizan esa vulnerabilidad. Y concuerdo con el doctor Dejan, que es terriblemente injusto, ¿no? Termina yendo incluso en contra del principio de democracia, que aspiramos a tener o que tratamos de ejercer. Y por otro lado, me impresionó la obviedad con la que presentaron la guía, ¿no? Y me hace sospechar, a lo mejor soy mal pensada o no tengo una mente tendenciosa, pero a mí me parece que esta resolución de la prioridad del joven sobre el viejo o del sano sobre el enfermo eh, es bajo un esquema de una razón instrumental a la cual estamos todavía muy sujetos, a pesar de que hemos pasado casi un siglo ya en la posmodernidad y haciendo crítica de este tipo de racionalidad, am, en el que, bueno, para explicar un poco lo que significa razón instrumental, es una razón que proyecta, o más bien que forma parte de un gran relato. Un gran relato significa una narración, una proyección teleológica a nivel de humanidad en el que todos tenemos el mismo desarrollo y alcanzamos la plenitud bajo las mismas condiciones. Esto implica eh, que, que vamos a ejercer socialmente valores como el progreso, como, bueno, la civilización, ¿no? Que es el dominio de la tecnología sobre la naturaleza. Y, eh, y resulta, bueno, de nuevo, ya hemos discutido mucho acerca de esto y cómo este metarrelato del progreso, de la civilización, de la tecnología, termina encasillando a los individuos en una forma de productividad que no les permite realmente desarrollar sus potencialidades como seres holísticos, ¿no? Emocionales, creativos, espirituales. Y me parece que la obviedad de este principio justamente atiende a esto, ¿no? Preferimos a los jóvenes porque todavía tienen una vida productiva. En la guía no viene de esta manera, pero socialmente es muy fácil encontrar esta presunción. Es decir, claro que hay un escándalo social y una opinión pública en contra de esta preferencia, pero algunos dejan de entrever, ¿no? Bueno, en tiempos de crisis, pues sí prefieres al joven que al viejo, porque el viejo socialmente implica un gasto, el joven implica productividad, ¿no? Implica una ganancia. Sin descartar que esta misma racionalidad eh, ha provocado en gran medida estos problemas, ¿no? Si bien entiendo, eh, estas fronteras que hemos rebasado con la naturaleza nos han vuelto propensos a generar otras enfermedades. Y bueno, ¿por qué hemos rebasado estas fronteras? Por un principio de productividad. Porque nuestro bienestar en la racionalidad en la que vivimos en general todavía está apostando por el bienestar en términos de productividad, es decir, de ganancia, de capital o de riqueza económica. Entonces, me parece una urgencia cambiar esta postura o al menos hacerla visible para que no sea tan fácil a nivel de sociedad o cultura decir, bueno, pues mejor el joven que el viejo, ¿no? Podríamos encontrar otras muchas posturas que favorecerían al viejo, ¿no? Desde culturas que efectivamente consideran al viejo como ese acumulador de experiencia, de acumulador de sabiduría, que le da una valoración diferente al marco de la racionalidad instrumental. Y por otro lado, también reflexionar. Creo que los problemas bioéticos debemos abordar cuál es nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Ya no estamos en un momento en el que la naturaleza se considere como eh, independiente y autónoma. Sabemos que nuestra intervención en ella puede ocasionar grandes problemas, no nada más en equilibrio natural, sino en nuestra propia condición mundana. Entonces, la relación con la naturaleza debe ser parte de nuestra reflexión para poder comprendernos no solamente como seres productivos o espirituales o culturales, sino también como seres naturales y tomar conciencia, no conciencia histórica, sino conciencia como especie. Y entender esto también desde esa perspectiva. Yo considero que aquí hay un punto muy importante
que tiene que ver precisamente con esta discusión acerca de qué consideramos por bioética. Porque, y tú mencionas algo muy relevante que es esta aproximación de racionalidad instrumental que ya se destacó en las presentaciones de Dejan y de Jacqueline, que de alguna forma pues nos están poniendo la bioética como una cajita, como un conjunto de criterios, cuando podríamos hacer precisamente una visión mucho más amplia. Ya lo mencionaban en la mesa anterior acerca de pues esta posibilidad de sobrevivencia en la Tierra. Tendríamos que hablar de la bioética de una manera mucho más amplia. Pues abrimos a partir de aquí y pues a Marta le va a tocar moderar las intervenciones. Vamos a estar en esto pues aproximadamente 20 minutos porque ya se nos está terminando el tiempo. Pero muchachos, estudiantes, por favor, sus intervenciones son muy, muy importantes. Yo creo que algo que probablemente quedó un poco marginal o no se expresó de manera tan directa es todos los niveles de análisis que hay que revisar para poder ver la complejidad del fenómeno. Primero, hablando específicamente de poder y toma de decisiones. A nivel estatal, me parece que la realidad que ha surgido en los estados del norte, sobre todo, ha sido sumamente relevante en virtud de que sabemos, los que hemos estudiado temas de seguridad, que son regiones que a lo largo de la historia han querido generar una separación de la Unión. Entonces, ese tema de la iniciativa de los gobernadores del norte, como dejan entredicho un poco como quizá una conversación futura en la agenda nacional de nos queremos separar, si no, finalmente somos independientes, económicamente sí o no, que sea nuestra Cataluña, por ejemplo, eso me parece un tema relevante, además de que pues, no hay suficiencia económica en los estados del sur en manera general. A nivel nacional, pues el cuestionamiento de la estrategia del subsecretario Gatell y el factor multiplicador que a mí y a muchos no nos hace absolutamente nada de sentido porque es tan arbitrario multiplicarlo por 8.5 como multiplicarlo por 30 o multiplicarlo por 100. A mí no me queda clara la metodología y eso definitivamente para la toma de decisiones es relevante porque si no se han hecho las pruebas suficientes para determinar la magnitud del impacto de la pandemia en territorio nacional, pues cómo se puede tomar una decisión de manera asertiva. En ese sentido, también tocando ahí temas de pues, qué está sucediendo con el tema de la libertad de expresión, como a periodistas como, y no es que sea fanática de Carlos Loret de Mola, pero cómo es posible que a Carlos Loret en 3 patadas lo sacan del aire cuando Javier Latorre hace un llamado directamente a la insubordinación hacia el Estado Nacional. Claramente la dimensión de la pelea del Estado con las empresas, el presidente directamente no quiere tener contacto con el sector empresarial, me parece también interesante, la crisis humanitaria y económica que se nos viene, todo esto sigue siendo parte de la dimensión nacional. A nivel regional, pues obviamente México no ha tomado el liderazgo que por naturaleza le corresponde y eso mermará y seguirá mermando hasta que no tomemos el toro por los cuernos. Y finalmente, a nivel internacional, me parece interesante que el doctor Dejan Mihailovic, que por cierto soy tu fan, Dejan, tú lo sabes, me encanta cuando hablas de capitalismo y todo esto, me parece relevante o interesante que no retomes temas de geopolítica cuando tú y yo sabemos perfectamente que hay un excesivo y un gran vacío de poder en la esfera internacional. No se diga que, no hay un liderazgo claro en la esfera internacional y sobre todo el papel de la ONU desde el día cero quedó perfectamente mermado. Entonces, simplemente a mí me gustaría, y ya dejo aquí, termino, que el doctor Dejan Mihailovic, que me parece que su intervención va a ser interesantísima, que nos desarrolle un poco más la cuestión geopolítica con respecto a los países y la ONU y todo esto que está bien cotorro. Muchas gracias, Consuelo. Dejan, antes de darte la palabra, vamos a escuchar a Uris, no sé exactamente su nombre, que tiene la mano levantada para unir las preguntas. ¿Sí, Dejan? Yo tengo una duda respecto a cómo se vincula la parte de herramientas tecnológicas y
y o sea, la parte bioética que fuertemente han estado mencionando en el panel. El doctor Dejan mencionaba también la parte de, o sea, la importancia de un rezago en cuanto a desarrollo. La doctora Jacqueline igual mencionaba que estas herramientas son importantes tanto para un nuevo análisis como para una determinación de, pues justamente de si una persona es capaz o no de subsistir, no, bueno, de sobrevivir, o sea, hacia quién se le da la elección. Pero entonces, o sea, mi duda es, estas herramientas y desarrollo de herramientas para tratar estos casos pandémicos, limitan o hacen que la bioética o la filosofía se vea solamente como una parte de justificación debido a una deficiencia tecnológica o de desarrollo. O sea, la filosofía y la bioética serían solamente como una parte para justificar la falta de desarrollo. Es evidente que el mundo atraviesa una de las peores crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Pero esta crisis, a mi juicio, se nos manifiesta a través de tres capas que son estrechamente conectadas. Hay una crisis estructural del sistema mundo capitalista, ¿no? Que con su plataforma civilizacional que llamamos neoliberalismo ingenuamente, pues está agonizando, ¿no? Esto por un lado. Segundo, hay una crisis del código civilizatorio occidental. No estamos hablando de Malawi, que es un país ahí en suroeste de África, en forma del tallarín, que tiene 17 millones de habitantes y 25 camas disponibles para cuidados intensivos. No estamos hablando de esto, estamos hablando de Lombardia, de Leonardo da Vinci, de Michelangelo, ¿no? Hay una crisis del código civilizatorio occidental y su incapacidad de hacerse cargo del mundo como lo han tratado de hacer en últimos 500 años, ni más ni menos. Y finalmente hay una crisis de un modelo de hegemonía que encabeza Estados Unidos y sus aliados europeos. Ahora, de ese contexto muy amplio, ¿cómo llegamos a través de un embudo a lo que es lo que padecemos hoy, una especie de arresto domiciliario voluntario, ¿no? Ante esta pandemia y su acompañante, que yo creo que no menos importante, que la propia Organización Mundial de Salud bautizó como infodemia, ¿no? No vino de un comunicólogo tipo Manuel Castells. O sea, la propia OMC dijo que además de pandemia hay una infodemia, ¿no? Y que comenzaron a producirse varios tipos de dilemas a los que me referí en mi exposición anterior, falsos, ¿no? A mi opinión, a mediano y largo plazo pueden generar consecuencias igual o hasta más devastadoras el propio virus o la susodicha volatilidad bursátil y bla, 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 ¿no? Entonces, ante un miedo generalizado, ante estas miradas atónitas de millones de ciudadanos a lo largo del mundo, algunos autores, a mi juicio irresponsablemente, plantearon un escenario en el cual nos espera la confrontación abierta entre dos tendencias. Por un lado, el autoritarismo del Estado y su respectivo control, vigilancia, ¿no? Que huelen al totalitarismo del antaño, estrategias de aislamiento nacionalista, ¿no? Muchos países acudieron a la medida de cerrar las fronteras, ¿no? Cosa que no ocurrió ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y por el otro, el poder de los ciudadanos, ¿no? Nuestras libertades, nuestra democracia, nuestra solidaridad global. Por si fuera poco, ¿no? Más allá de esto está un segundo dilema que nos ponía en una situación todavía más polarizada y diría yo más absurda. Se decía, no sé si recuerdan, compañeros, se decía al principio de la pandemia, sobre todo en el occidente, que los gobiernos del mundo tendrán que crear estrategias o bien dirigidas a salvar las vidas humanas en detrimento de la economía o cuidar los intereses económicos sacrificando a la gente como si los asuntos económicos estuvieran colocados fuera de la condición humana, ¿no? Terriblemente mal planteado el asunto. Pero ahí donde yo quiero llegar es que a diferencia de esta crisis del 2008, para contestar más concretamente a Consuelo, ¿no? A diferencia de la crisis del 2008, en esta ocasión el mundo no cayó preso por un puñado de vaqueros y irresponsables delincuentes de Wall Street, sino que la crisis se debe a la falta de confianza de consumidores y empresas. Fíjense,
Así comenzaron a describirla, la falta de confianza de consumidores y empresas. Entonces, toda esa parafernalia de la econometría de repente cayó en un concepto extremadamente abstracto que se puede medir solo si tienes una dosis de subjetividad ahí, que es la falta de confianza. Entonces, aunado a eso, tenemos factores procedentes del campo de geopolítica, Consuelo, obviamente, la disputa por el mayor control en la nueva distribución de los poderes globales, o sea, la guerra de precios de petróleo, sus derivados, el imparable proyecto chino de la nueva ruta de la seda, la falta de control en cuanto a las ambiciones de algunas potencias regionales tipo Irán, y cada vez más pronunciada la competencia entre distintos modelos económicos en disputa, ¿no? Entonces el coronavirus no solo el coronavirus es solo un detonador más de la crisis económica y financiera y no es su causa. Y una pregunta para mi colega biotecnóloga, perdón el atrevimiento y la ignorancia que se van a combinar en ella. Insisto, la tecnociencia hoy en día está completamente subordinada a los intereses del gran capital. Tenemos grandes avances en ingeniería genética, biología molecular, nanotecnología, biotecnología, etcétera, ¿no? Y por ahí, no sé si es falsa o no la información, me quedé con la impresión de que los grandes científicos de todos estos ámbitos se tardan un par de meses en poner el gen de un gorila al gen de un plátano para hacerlo más resistente a la plaga. Pero resulta que para la vacuna, para combatir la pandemia, necesitamos 18 meses, ¿no? Entonces, sin ser expertos en ciertos temas, podemos percatarnos de muchos double binds, ¿no? Dobles mensajes, imprecisiones que los propios expertos montan y siembran confusión que después se convierte en desinformación, en miedo generalizado e incluso el pánico, ¿no? Gracias a Dios aquí no llegó esto de que compremos 500 rollos del papel del baño y todos podemos ya dormir más tranquilamente. Vamos a darle la palabra al doctor Alejandro Díaz, que había levantado la mano, y después nos vamos con Jacqueline si quiere comentar algo. Entonces, por favor, doctor Alejandro. Quisiera reconocer realmente los valiosos puntos que he escuchado y he aprendido en las dos conferencias. Realmente no conocí en detalle todas estas implicancias que puede tener la guía de la bioética, y creo que es motivante, y sobre todo yo invitaría a los muchachos para que profundicen en ese tema, que es tema de tendencia en términos de ciudadanía. Pero, estimado Dejan, como siempre, estableciendo una sana polémica. Al escuchar tu disertación, sentía que estaba escuchando la mañanera, porque pensaba, y seguro, de repente has escuchado la mañanera cuando el presidente anuncia que absolutamente todo es culpa del neoliberalismo. Entonces parece que en la exposición de cierta, digamos, posición ideológica en el mundo, que es legítima, por cierto, parece que no terminamos de entender, ¿no es cierto?, que los factores económicos son determinantes para explicar esta crisis. Es el mercado, por supuesto, y los tremendos grados de dominio oligopólico y monopólico de empresas los que están permitiendo, digamos, que veamos cosas absurdas, por ejemplo, precios negativos del petróleo, o que exista niveles de acumulación de materiales tan necesarios para algunos países. Y no necesitas irte hasta Malawi, estimado Dejan, solamente voltear a Venezuela y de repente saber que ese país va a estar entre los 15 países que van a sufrir hambruna después de la pandemia, y no necesariamente son países que aplican el modelo neoliberal. Entonces, decir que acaba el neoliberalismo, yo creo que es una expresión que viene prácticamente desde la crisis del 2010 y 2008 y 2010. El neoliberalismo en sus vertiente inicial ya fue derrotado. Ahora lo que se trata es establecer otro tipo de capitalismo, y quizás cuando podamos
porque vamos a tener que salir de esta pandemia y algunos países como Australia, como Corea del Sur, como Nueva Zelanda, como Suecia, como Dinamarca, que aplican modelos neoliberales, de repente van a tener que ajustar, digamos, políticas que tengan sentido en términos de beneficio a la población. Entonces, yo creo que debido a digamos, a lo limitante en términos de polémica que podemos tener y al tiempo que tenemos, yo creo que deberíamos precisar y quizás puntualizar y acotar los términos. Poner en una sola exposición neoliberalismo, capitalismo cognitivo, tecnociencia, crisis de identidad, bla, 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 yo creo que nos lleva, digamos, a abarcar demasiados temas y no enfocarnos en, yo creo, en una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de capitalismo no vamos a tener el 2030? Vamos a tener en octubre de este año, el próximo año. Esa es una pregunta, estimado Dejan, y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Dejan, vamos a escuchar a la doctora Jacqueline y luego te volvemos a dar la palabra. Por favor. Aquí el problema de la vacunación es que sí podríamos tener una vacuna exactamente en el mismo periodo de tiempo que hacemos lo del chango y la banana. El problema es probar que la vacuna es segura y que de verdad funciona en todas las poblaciones, que ese siempre es un gran problema cuando se saca una nueva vacuna. No es lo mismo los genes de Europa que los genes, ¿no? Latinos, de tal forma que cada vez que se hace una vacuna siempre se tiene que volver a probar en diferentes tipos de poblaciones y a diferentes niveles. Y de ahí que se vuelva mucho más complejo, ¿no? El sistema de producción de vacunas. Ese es por un lado. Por otro, la distribución de la vacuna. Una vez que uno ya la tiene, ¿no? Así en laboratorio, ahora hay que hacerla masivamente, que aquí pues, sí nos metemos un poco en conflicto con farmacéuticas, y quiero decir que probablemente intereses, ¿no? Un poquito más económicos, pero una vez que esto ya se produce en masa, aquí lo siguiente es la distribución, ¿no? Países como Inglaterra, acabo de leer en la mañana, ya estaban probando la vacuna en el primer grupo de pacientes, mientras que en México, de que llega una de estas vacunas, o Ecuador, o nos vamos a la Patagonia, ¿no? Pues obviamente el que llegue una vacuna y que se distribuya esa vacuna en el 100% de cobertura nacional, bueno, pues ahí ya es otro problema. Por eso se manejan tiempos tan largos, ¿no? En lo que se fabrica, en lo que se prueba que funciona, en lo que se ve que es segura, ¿no? Y que no mata, ¿no? A la población. Y ya al final, pues ya viene todo este proceso de producción y distribución. Muchas gracias, Jacqueline. Dejan, ¿quieres? Ok. Bueno, la verdad, sí vi en la intervención de Alejandro una intención de recopilar lo dicho no solo por mí, sino por los demás compañeros. No tengo una respuesta porque a esa pregunta de qué tipo de capitalismo nos espera en 2030, yo te contestaría que ninguno. El tema no es la crisis del capitalismo cognitivo, el tema es la crisis del capitalismo en sí, ¿no? Nosotros, por lo menos, tomando en cuenta los parámetros actuales, detectamos que la actual formación del sistema mundo capitalista es al menos ecológicamente inviable. Y la amenaza ecológica, cuando se junta con la amenaza militar, te hacen pensar que ya no es necesario que milites a un partido trotskista para ser anticapitalista. Hoy basta usar sentido común y ya eres anticapitalista. Por supuesto que en el sentido de la economía, tenemos que hacer grandes cambios, no solo los que son expertos en eso, como tú, por ejemplo, sino todos los demás que también podemos emitir un juicio, aunque no tengamos un papel de doctorado en economía. Diría un expresidente de antaño de Estados Unidos, no es necesario ser carpintero para percatarte que la mesa está desajustada. Los economistas de hoy a mí me parecen, porque eso es el meollo de todo el asunto aquí. Al fin y al cabo, vamos a costear un cubrebocas, vamos a costear un respirador, vamos a decir cuál de los dos pacientes tiene ventaja o cuál de los dos va a ser conectado y cuál de los dos va a ser muerto, etcétera, etcétera.
El capitalismo ya llegó a ser tan senil que destruye más de lo que es capaz de crear. Y en ese sentido, la vida humana acabó siendo un nuevo negocio. Por eso estamos hablando de bioeconomía, de biopolítica, de bioética, que en realidad todo esto son pleonasmos espantosos en términos lingüísticos. Yo diría que, y de esto me preocupa porque el mensaje que recibimos de grandes centros del poder, sobre todo de los economistas, que hoy son más sacerdotes que científicos, para mi gusto, están mucho más cercanos al mago Merlin que a Adam Smith, precisamente porque, como tú dirías, bla, 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 esto y aquello, yo también digo bla, 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 dogmas de crecimiento, competencia, no acumulación, mercado, o los mercados que mañana van a amanecer nerviosos, etcétera, etcétera. Ya para acabar, simplemente lo que quiero decir es que hay un gran desajuste, ¿no?, en la economía contemporánea y en los economistas que aún no son capaces de explicar esto, lo que llamamos crisis económica. ¿Por qué? Porque además de la crisis económica hay una gran crisis de la economía como ciencia. Profesan que la realidad social está en crisis si no se ajusta a las exigencias que estipulan estos dogmatismos, ¿no? Y los economistas, a mi gusto, son incapaces de inferir leyes a partir de la observación de la realidad. En su lugar, prefieren que la realidad se adapte a sus propias presuposiciones, que a veces son demasiado falsas. Pues muchas gracias, doctor Dejan Mikhailovich. Me parece que Jacqueline quería utilizar la palabra para el doctor Carlos, ¿verdad? Yo quería comentar un poco hablando de este tema de política y salud. Me parece que es un tema totalmente relevante. Puedo hablarlo desde la perspectiva del doctor Dejan de un país hegemónico como lo es Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es extremadamente notorio que la salud es un gran negocio. Es un gran negocio en el cual las personas con dinero suelen sobrevivir y las personas sin dinero pues suelen quedar en bancarrota. Entonces, me parece que es totalmente relevante entender que esta situación del coronavirus que está atacando al mundo se ha tomado como una gran oportunidad de los grandes estados como para intentar establecer un cierto punto de control. Y no nos vamos muy lejos. Hace apenas unos días aquí en Estados Unidos y seguramente en México la noticia resonó, es que Donald Trump retiró o instó a retirar su apoyo a la Organización Mundial de la Salud. Y eso no es un tema menor. O sea, hablar del retiro del apoyo de los Estados Unidos para la Organización Mundial de la Salud es hablar del retiro de $400 millones. O sea, un presupuesto anual de $400 millones, que es aproximadamente el 15% del equivalente de la salud a nivel mundial. Entonces, me parece que los países, principalmente ahora, estamos hablando de potencias, Estados Unidos como China, están intentando hacer de esto el mejor negocio posible. Y un poco para cerrar esta participación, quería mencionar de las vacunas. Aquí en la universidad, la verdad es que estamos trabajando ya en vacunas, pero es totalmente cierto que también existe un componente de negocio. Estas vacunas obviamente están patrocinadas en su mayoría por las empresas. Se vienen a hacer la investigación a partir de aquí. El tiempo es largo, definitivamente el tiempo que va a tomar, al menos aquí en Estados Unidos, va a ser aproximadamente de 1 año para poder fabricar esta vacuna, por lo que ya mencionó la doctora Jacqueline, pero es definitivo que estamos enfrentándonos ante un problema pues económico que está pues, tomando control total de lo que es el sistema de salud a nivel mundial. De acuerdo. No, yo lo que les quiero pedir es a nuestros participantes, a Adriana, a Luis Moisés, y a Jacqueline, a Dejan,
y a Carlos una muy breve recapitulación, muy breve recapitulación sobre esta conversación y hacia dónde nos lleva. Para recapitular, efectivamente creo que una democracia requiere forzosamente la participación de la ciudadanía, ¿no? Pero una participación válida sería de una ciudadanía educada que pudiera salir de los estigmas o de los paradigmas que se han impuesto o con los que nos hemos criado. Y por eso apunto a la racionalidad instrumental como una forma de pensar de la gente de allá afuera, y esa es la primera herramienta con la que tiene para juzgar acerca de estos temas. Quizás repensar un poco más los vínculos que hay entre política y medicina, y digamos quizá no va relacionado tanto con lo que expuse, pero algo que se ha estado hablando muchísimo en las redes es justo el texto de Byung-Chul Han, ¿no? Sobre la relación del tecnocapitalismo digital, y quizá, no sé si sea el destino o sea la cosa contra la que tenemos que luchar, pero creo que sí se necesita más análisis de ese tipo, de ese corte, ¿no? En el cual se incluyan las dimensiones tecnopolíticas y las dimensiones biodigitales de la época que estamos por vivir. Yo quisiera nada más decir que esta insistencia, ¿no?, en la generación de nuevos foros donde se incluyan, ¿no?, de manera multidisciplinaria, ¿no?, personajes que estudien todo esto, la verdad es necesario. De una vez adelantamos, sabemos que esto no es la primera ni la última pandemia. Por ahí ya se tienen estimaciones que seguramente en un par de años tendremos una más fuerte, ¿no? Este virus llegó para quedarse y lo que tenemos que hacer desde este momento es empezar a generar justamente estos paneles abiertos completamente a la discusión, a la inclusión y a la generación finalmente de nuevos pues manuales, estrategias, ¿no? Y todo esto siempre bajo la normativa, ¿no?, ética. Los que me conocen mucho saben que guardo un gran distanciamiento con la actual administración de nuestro país. Lo único que comparto precisamente es el antineoliberalismo, ¿no? Que el principio de poner la vida humana para negociar con ella y volverla business es el camino seguro a la destrucción definitiva de la humanidad. De eso no me cabe ninguna duda. El gobierno de Trump, agradezco la intervención de colega de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump había reducido el presupuesto dedicado a combatir pandemias y en Estados Unidos, si mal no recuerdo hoy, son 34 millones de personas que no cobran si se dan de baja. Hay otros 30 millones sin seguro médico, medio millón sin hogar y 2.1, 2.2 millones en cárceles con condiciones higiénicas más o menos similares a la de Caracas. No me alegra si va a haber hambruna en Venezuela, me preocupa y me entristece. El mercado farmacéutico mundial, pues también es otro factor del cual no hemos hablado. Hoy el mundo capitalista, el PIB mundial básicamente se compone por dos grandes partidas. La primera es la producción y compraventa de armas para la destrucción masiva y armas convencionales. Y la segunda es échate de comida chatarra y después tómate un Alka-Seltzer, ¿no? La industria farmacéutica, el mercado farmacéutico mundial que supera los 1.5 billones de dólares para el año 23 y alcanzando una tasa de crecimiento anual compuesto entre 3 y 6% en los próximos 5 años, lo que representa, economistas lo saben, una muy notable desaceleración con respecto a los 6.3 visto en los 5 años anteriores a la pandemia. Entonces, por supuesto, también todo esto se puede ver con los ojos de viva coronavirus porque muchos van a hinchar sus bolsillos nuevamente. Tenemos que luchar como sociedad contra esta infodemia, hablando desde un punto de vista enteramente de alguien que se dedica a hacer investigación en inmunología. Es importante tener a la mano la información certera, la información real, no dejarnos llevar por todas estas noticias pues falsas que circulan en las redes sociales. Y la segunda conclusión tiene que ver un poco con lo que mencionaba el doctor Dejan de la parte de la economía. En realidad es cierto, estamos en un mundo en el cual nos vamos a enfrentar, como mencionaba hace rato,
a una guerra silenciosa que de hecho ya está pasando, ¿no? Entre los países por la hegemonía, y esta hegemonía se intenta dar a nivel nacional. No estoy insinuando que nada de esto sea una mentira, al contrario, sé que esto es muy real. Simplemente estoy insinuando que como en cualquier situación, habrá personas que se aprovecharán de esta desafortunada evento que estamos viviendo a nivel mundial. Gracias. A mí no me queda más que agradecerles mucho. Yo coincido con Jacqueline, estos espacios se tienen que abrir, estos espacios pues tienen que darnos la posibilidad de abrir los oídos, ventilar las ideas, y al ventilar las ideas encontrar mejores formas para vivir y mejores formas para convivir. Yo le quiero agradecer mucho a Marta García, que nos donó el espacio de su clase para poder hacer este foro. Quiero reconocer a los estudiantes que, pues a partir de una pregunta que es relevante en estos días, se impulsó este foro, y quiero hacer mención de que pues esto quizá en otra circunstancia no se hubiese logrado si no hubiésemos estado todos en casa. Entonces, pues aprovechar la oportunidad y aprovechar de verdad la buena disposición de todos ustedes. Se los agradezco, se los reconozco. Yo considero que los estudiantes se van con más ideas y eso es bueno. Después, poner orden es algo que le toca a cada quien, y decidir qué hacer, pues es algo que nos corresponde a todos, ¿no? Muchísimas gracias. Marta, no sé si quieres agregar algo más. Yo nada más, además de agradecerle a nuestros colegas, a los doctores y a los estudiantes, efectivamente, Jacqueline, hay muchos temas por ahí sueltos. Dejan, hay muchos, tú sabes yo a qué me dedicaba, pero pues lo único que yo puedo decir es que en 2 semanas de abril hubo la misma cantidad de muertes que la suma total de coronavirus en México, ¿no? De las personas muertas por ellos. Es un tema inmenso que también todos los días tenemos que tomar cuestiones éticas, decisiones éticas de los mando o no a la batalla a estos jóvenes. Así como eso, pues tenemos muchísimos aspectos más, así que dejamos las puertas abiertas, Luz Graciela. Gracias.